contexto de los jóvenes. Jorge Saucedo, un gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, licenciado, y un saludo al auditorio. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece fundamental, y es que a finales del año pasado se estuvo discutiendo mucho el tema de la ciencia y la tecnología, sobre todo desde el CONACYT. Y en su columna, Ana Francisca Vega comenta en el Universal que pareciera que pasó desapercibido un tuit que hizo la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, María Elena Álvarez Huila Roses. Ella hizo un tuit en días pasados donde describía que el CONACYT iba a entrar en una nueva etapa, donde esta etapa sería un tanto más para respetar lo que sería la soberanía científica y tecnológica del país. Es lo que comenta ella como un eje principal para la institución. Entonces, a raíz de este tuit han surgido distintos diálogos, sobre todo un malentendido que pasó los días pasados cuando quienes pertenecen o quienes son becados por parte del CONACYT no habían recibido su beca, y el CONACYT no había hecho ninguna postura en torno a este sentido hasta el domingo, cuando hizo llegar un correo a los becarios informándoles que se iba a depositar hasta el día de hoy, 8 de enero, cuando la ley comenta que debe de ser los primeros 5 días del año, los primeros 5 días del mes, perdón, pero tiene una pequeña aclaración donde dice que tienen que ser días hábiles, y es donde el nuevo gobierno se tomó para el tema de el día inhábil que hubo de inicio de año, en fin, el fin de semana, para que se hiciera este movimiento hasta el 8 de enero, el día de hoy. Pongo el tema sobre la mesa porque la ciencia y la tecnología es muy importante, sobre todo en un país que busca el desarrollo no solo en el área económica y en el área social, sino también en el área de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque hablar de la ciencia y la tecnología en un país es hablar de que se está pensando a futuro. El limitar o recortar los presupuestos a este rubro significa que no se está pensando en un plan de largo plazo, sino es en un plan inmediato, lo cual preocupa. Y preocupa más por las declaraciones que el presidente ha tenido en torno a este tema, donde ha comentado que el CONACYT debe replantearse. ¿Por qué? Porque el CONACYT, según los números que el presidente tiene, él comenta que estos números demuestran que el CONACYT no ha aportado realmente nada a México, no ha aportado nada directamente al país, lo cual puede ser grave en el sentido de que la gran mayoría de quienes han obtenido una beca en este sentido, ya sea a nivel nacional o internacional, pues son personas que sus investigaciones permiten a México estar dentro de los rankings a través de las investigaciones, de las publicaciones, de las participaciones en este sentido. Entonces, el tema es delicado, o sea, sobre todo lo comentábamos en el contexto pasado de la semana pasada, el recorte a la ciencia, a las artes, a la cultura, al deporte, en un país como México, pues cuestiona realmente cuál es el papel que se está buscando para las nuevas generaciones. Y precisamente esto es lo que nos comenta Hortensia Soto a propósito de lo que tú dices. Comenta lo siguiente: ¿cómo es posible que en un país tan atrasado como el nuestro se vaya a recortar el presupuesto en ciencia y tecnología? Igualmente en educación se gasta más en burocracia que en mejorar el nivel educativo y académico de los alumnos. Y sí, precisamente en México se gasta el 4.9% del Producto Interno Bruto en educación, digo, muy lejos del 8% que es el promedio de los países de la OCDE, pero peor aún, y ya que lo que mencionas tú el aspecto de ciencia y tecnología, bueno, estamos hablando que no llega ni al 1% del Producto Interno Bruto, ni siquiera al medio punto, ni siquiera al 0.5% del Producto Interno Bruto, el gasto en investigación científica y tecnológica, Jorge. Y aquí habría que preguntarse, licenciado, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de las multas que se tuvieron por parte del INE en las elecciones pasadas, tanto las locales y las de los estatales y las nacionales? ¿Por qué? Porque se supone, o se supondría según la ley, que este recurso va directamente al CONACYT, va directamente a la investigación. Entonces nos estamos preguntando que realmente el presupuesto otorgado en este 2019, parte de ese dinero que fue recabado durante el año, o bien es realmente
o sea, un recorte aún mayor el que está sufriendo el CONACYT. Y es que para la gente que nos escucha, el CONACYT es una institución verdaderamente importante en nuestro país, que si bien no es una institución que da becas al por mayor o da un estímulo a muchos mexicanos, es una institución seria que permite que nuestro país esté participando en investigaciones verdaderamente importantes en distintos rubros. Hay que dejar muy claro que sobre todo es en la ciencia y la tecnología, principalmente, por ejemplo, en el área médica, en el área biomédica, en las ingenierías, que es lo que busca desarrollar nuevas investigaciones o aportaciones a inventos, creaciones, en fin, cosas que aporten algo nuevo o que mejoren al mundo, al país, en este caso a la salud, a la tecnología, a la ciencia, ¿no? Habría que señalar que, pues, por ejemplo, que es algo que se está viendo dentro del gobierno de Andrés Manuel, es que el CONACYT se reestructure para que pueda dar becas a las áreas de humanidades, ¿no? Lo cual también creo que es necesario el apoyo y las aportaciones al área de humanidades, pero sería importante replantearnos el crear o buscar la manera de que sea otro organismo, no precisamente el CONACYT, porque entonces estaríamos dejando de lado en la parte de la innovación de un país que no hace o que no inventa, que no crea, que no aporta. Es un país que va en retroceso y por lo tanto vemos muchos de los problemas que nuestro país tiene actualmente por atenernos a otras potencias, otros países, cuando deberíamos estar apuntando a la creación de nuevas cosas, ¿no? Y Hortensia Soto se vuelve a comunicar, es la que ya nos hablaba sobre la reducción del gasto en ciencia y tecnología y en educación, y dice Hortensia Soto: desgraciadamente abundan las carreras de humanidades, tenemos demasiados abogados, licenciados en comunicación, diseñadores gráficos, pero habrá que ver cuántos ingenieros hay y cuántas personas estudiantes se deciden a entrar en carreras científicas y tecnológicas. Por eso estamos como estamos, dice Hortensia Soto. El problema no es, licenciado, el que haya más carreras de humanidades que de ingenierías. Ahí sí creo que esto sería como una discusión muy superficial. Realmente las personas que estudiamos, por ejemplo, una carrera de humanidades como Derecho, Psicología, cualquier otra carrera afina a esta área, pues lo estudiamos también como el ingeniero para buscar el aportar algo más, ¿verdad? El querer formar parte de lo social de nuestro país o del mundo, y por lo tanto también buscamos la superación intelectual, o sea, el buscar una beca, buscar un posgrado en el extranjero, que si bien resultaría un poco más complicado porque no existe este tipo de apoyos como el CONACYT, no quiere decir que es más o menos que las ingenierías. Más bien, y como lo comentaba hace un momento, habría que replantearse los apoyos que se están dando a quienes estudian una carrera afín a las humanidades, pero sin dejar o quitar el CONACYT, porque al fin de cuentas, como lo mencionábamos hace un momento, o sea, la innovación, la ciencia y la tecnología de un país es la proyección de su futuro, ni siquiera es una cuestión inmediata o a mediano plazo, sino es su futuro. Y el recortar el presupuesto a una institución como el CONACYT nos afecta a todos de una u otra manera, tal vez a un largo plazo, probablemente algunos ni siquiera lo podrán ver aquí en el momento, pero a sus hijos, a sus nietos, esto sería, es una cuestión delicada, pero sí el hacer esta diferencia de que son más las carreras de humanidades y que porque haya más personas que estudian humanidades, y no ingeniería, pues resulta complicado, ¿no? Porque estaríamos juzgando o haciendo un sesgo muy importante en un país como México, que hay que recordar que no todos tenemos la oportunidad de estudiar la universidad. Bueno, de cada día tenemos el derecho a estudiar una universidad. Imagínate lo delicado y preocupante que es eso, ¿verdad? Claro. Muy bien, Jorge, ¿algún punto de contacto? Claro que sí, me pueden seguir en Twitter, @Jorge Informando, y empiezo como Jorge Saucedo. Buenos días.